con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, ahí están nuestros 6 versículos. Una instrucción de quedarnos ahí sentaditos porque estamos grabando. Entonces que ustedes se queden ahí y ya hasta cuando termine el sermón, ahí sí se puede parar. ¿Sí me entendí? Me hice entender. Entonces aquí quieticos ahí. Vamos a hacer una oración y le decimos al Señor que nos guíe en esta mañana en su palabra. Señor, oramos dándote infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para reverenciar, para glorificar tu glorioso, tu santo nombre. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por este sitio, por la rectora que tú tocaste el corazón para que nos abriera las puertas y podamos estar acá para la finalización de este año. Oramos porque también un trabajo importante se está realizando aquí en el colegio con los docentes y estudiantes. Entonces oramos que nos siga dando sabiduría y que nosotros seamos de testimonio para la rectora y el demás cuerpo docente. Gracias porque tenemos tu palabra nos anima, tu palabra nos alienta, nos consuela, nos conforta, Señor, y queremos en esta mañana que tú toques una vez más nuestros corazones con esta bendita y santa palabra tuya, que nos animes, que salgamos renovados de este lugar. Dame tus palabras también para que hable como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuando con nuestra serie de sermones de este libro de Efesios, vamos a ir hoy con la segunda parte de este capítulo 4. Habíamos estudiado del versículo 1 al versículo 3 y decíamos el andar del creyente. El andar del creyente. Y hoy vamos a manejar el mismo título, el andar del creyente, en esta segunda parte. Y podemos recordar lo que decíamos en el sermón anterior. Observábamos varios aspectos importantes en el sermón anterior, diciendo, más bien, como dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y como empieza este capítulo 4, es una exhortación. ¿Una exhortación a qué? ¿Cuál es la exhortación ahí en ese versículo 1? ¿Cuál es la exhortación? A andar, ahí dice, dignamente. Andar dignamente. Y hablamos de la definición de la palabra andar. Y la definición de la palabra andar era cuando se equilibra una balanza. Que lo que dice mi vida sea acorde o del mismo peso, del mismo nivel que lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice en su palabra? ¿Cuál es la vocación con la que hemos sido llamados? Salvación, como hijos de Dios. Entonces, que lo que decimos con nuestras palabras, la manera como vivimos, como actuamos, sea del mismo nivel, del mismo peso que lo que la Biblia, la palabra de Dios dice o que lo que nuestro llamamiento nos dice. Pablo, cuando está escribiendo esta epístola, nosotros debemos recordar que él está escribiendo mientras está preso allí en una cárcel. Y por eso él dice, yo pues preso en el Señor. Y él no habla de preso en el Señor como quejándose. Pobrecito, yo estoy preso, claro. Tampoco era que estaba riéndose de estar preso, ¿no? Pero, sin embargo, reconoce que el estar preso, como leíamos en el capítulo 3, por causa del Evangelio. ¿Por causa del Evangelio en medio de quién? De los gentiles. De predicar la palabra. Porque él estaba preso era por predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo escribe como prisionero ¿de quién? Del Señor, no del Imperio Romano, sino prisionero
del Señor y reconociendo el privilegio que hay de padecer por la causa de Cristo. Hay un privilegio de padecer por la causa de Cristo. Entonces Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia en Éfeso y a todos los creyentes que han venido hasta nuestros días, exhorta a andar dignamente de su vocación. Una vocación. Es decir, vivir de una manera que refleje nuestra posición como hijos de Dios, como herederos con Cristo. ¿Y qué representa esa palabra andar? También lo dijimos. ¿Qué representa esa palabra andar? Representa conducta diaria. Entonces, reflexionábamos acerca de cómo es nuestra conducta diaria. Bueno, ¿y cómo es su conducta diaria? Usted debe evaluarlo a través de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo es su conducta diaria? Conducta con sus palabras, conducta con su comportamiento, sus pensamientos, sus decisiones, la manera de resolver conflictos, de enfrentar diferentes situaciones en su vida diaria. ¿Cómo es su andar? Leíamos en 1 Juan 2:6 que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Colosenses capítulo 1 habla de andéis como es digno del Señor. Y siempre el apóstol Pablo ve de suma importancia, como lo es en estos días, que como creyentes andemos. ¿Y cómo andemos? Como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Es decir, un equilibrio de nuestro andar con el llamado que hemos tenido. ¿Cuál es? De salvación. Ese es el equilibrio. Es decir, que andéis como ¿qué? Como hijos de luz. Que andéis como hijos de luz. Que andéis como hijos de Dios. Vamos a mirar un poquitico ahí para que usted lo pueda comprender más o recordar, como leíamos ahí en Colosenses, que fue un texto que utilizamos. Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, en el capítulo 1. Y ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo oraba por los hermanos de la iglesia de Colosas y alababa a los hermanos, alababa al Señor por la obra del Señor en la vida de los hermanos de Colosas y oraba al Señor como siempre, versículo 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea el andar del creyente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos, andar a causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pero vamos un poco más adelante, versículo 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para que qué? Versículo 10, ahí está. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo más? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo hacía una oración que llama bastante la atención, así como oraba por los hermanos de la iglesia de Éfeso, por los hermanos de la iglesia de Colosas, y si usted ve Tesalonicenses, ve cómo oraba por los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ve cómo oraba por su hijo amado Timoteo, y era un hombre de oración, pero lo que oraba es lo que me refiero. Y la importancia de la oración que él hacía por los hermanos es que ¿qué? Andéis.
¿Qué es andéis? Viváis, andéis. Vuestra conducta, vuestro andar, vuestra consagración, vuestra entrega, vuestra dedicación, que sea conforme ¿a quién? A la voluntad del Señor, o como es digno del Señor. Que lo que digo con mi vida sea del mismo nivel, sea del mismo peso que lo que el Señor dice de nosotros. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Si dice que permanece, debe andar como Él anduvo. Todo eso dijimos hace 8 días. Y nombramos luego unas características, 4 características: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y decíamos que estas son las características de un andar digno. Y cuando hablamos de humildad, hablamos de una valoración correcta de uno mismo ante Dios y los demás. Y hablamos de que no es debilidad, sino reconocer nuestra total dependencia de Cristo. Es que en el Imperio Romano la palabra humildad en el léxico no existía, porque el pensar en eso además era una actitud de debilidad, ¿sí? De ser menos realmente. Entonces Pablo habla de humildad, y por eso en Romanos 12:3, que lo nombramos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense como, piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la humildad tiene que ver con ¿qué? Con no pensar de mí mismo, más allá de lo que debo pensar. Y el libro de Filipenses nos lo dice en el capítulo 2, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por quién, por lo de los demás. Siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y la humildad tiene que ver con, entonces, una correcta valoración de uno mismo ante Dios y los demás. Pero también hablamos de ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es eso de mansedumbre? Es fuerza bajo control. Y hablamos de aceptar con serenidad los tratos de Dios, sin resistirnos, sin quejarnos, y tratar a los demás con paciencia. Incluso, escuche eso que habíamos dicho hace 8 días, incluso los que nos ofenden, confiando en que Dios utiliza toda situación ¿para qué? Para nuestra formación. O sea que todos los días estamos en formación, porque todos los días tenemos personas que ofenden, ¿cierto? Que hieren. Pero el Señor dice que una manifestación de nuestro andar digno es mansedumbre. No mansedumbre, porque usted puede estar pensando ahí, y no sé si lo pensó hace 8 días, o sea que debo permitir que pasen por encima de mis derechos y no voy a hacer nada. No, hay unas leyes que protegen al ciudadano, ¿sí? En un trabajo, o sea, en una empresa, en la iglesia, en un colegio, en una universidad, por supuesto, ¿sí? Pero me está hablando esta mansedumbre de fuerza bajo control. Me habla de aceptar con serenidad los tratos de Dios, de que todo lo que ocurre, aún esas ofensas, aún esas heridas, aún a veces esos maltratos de un compañero de colegio, universidad, de un vecino, son controlados por Dios, que los está utilizando para formarme. Pero no quiere decir que yo no deba hacer nada, porque si me robaron, pues no me robar, pues tengo que ser manso. No, me robaron, pongo el denuncio. Claro, sí, claro, no me pagaron el sueldo, pues voy y pregunto por qué fue que no me pagaron el sueldo, cuando era que había que pagarlo. No es vencedor, entonces me quedo callado. Nos pasaba cuando jugaba microfútbol, jugábamos toda la semana, y siempre hay un cumaral, querían que el equipo, nosotros teníamos un equipo cristiano, pero éramos cristianos, y siempre querían, y la Iglesia Católica sacó un equipo también, y siempre buscaban que así fueran partidos amistosos o en partidos de campeonato nos enfrentáramos, siempre. Entonces dio el caso que en el campeonato no nos pudimos enfrentar porque el equipo anterior los eliminó y nosotros seguimos. Pero cuando terminó el campeonato, nosotros fuimos campeones, buscaron, no sé cómo, que hubiese un enfrentamiento de microfútbol a las 10 de la noche, lo recuerdo. Y estábamos jugando y este equipo, oiga, nos hacía goles, nos los robaba, ¿sí? Y nosotros hacíamos, ¿cómo era? Nosotros hacíamos y siempre decían que estábamos dentro de la bomba, ¿ya? Bueno, entonces primero, segundo, tercero, entonces yo cogí el balón.
Yo le dije, espera una cosa. Una cosa es que nosotros seamos evangélicos y otra cosa es que ustedes nos sigan robando. Claro, habíamos puesto 2 litros, que ese era el premio al final del que ganara, 2 litros. Y eso es lo que tiene en la mente una persona que no es creyente. Como usted es cristiano, entonces usted se debe dejar robar, se debe dejar que le peguen, se debe dejar que si usted va en su moto que lo cierren y se queda callado, que no le paguen el sueldo, que se le cuelen en la fila, porque no, como el Señor está tratando conmigo. Ojo, es fuerza bajo control. Eso que está pasando, lo recibo con serenidad, Dios está tratando, pero no quería decir que yo no pudiera coger el balón y parar el partido y decirle, bueno, nos van a dejar de robar, usted cree que somos evangélicos, pero no somos mensos, sí, no somos mensos. Y entonces seguimos jugando y dejaron de robar. Dios nos permitió hacer más goles de la misma factura. ¿Sí? Pero lo que tiene en la mente una persona que no tiene a Cristo es que el cristiano es menso. ¿Sí? Que le pegan acá entonces, y toman el texto, que lo sacan de contexto. Ah, usted le pega, usted tiene que poner la otra. Ah, sí, ¿cómo es eso? ¿Sí? Ahora está el otro exceso. Conocí una hermana que me decía, pastor, a mí me hacen algo y a mí se me olvida que soy evangélica. ¿Sí? Y me decía, yo saco el machete, y me llevó al carro y me mostró el machete que tenía. Y yo le saco el machete. Entonces, no hay mansedumbre. Es serenidad, fuerza bajo control. ¿Sí? Longanimidad se llama. Esa es la palabra que utilizamos. Ahora, otra característica, paciencia. Significa perseverar sin rendirse ante las dificultades o personas difíciles. Esa es paciencia. Y usted que siempre escucha, ay, no le pida paciencia al Señor porque le va a enviar pruebas. Sí, eso dice la Biblia. Romanos capítulo 5 habla que el Señor nos envía ¿qué? Pruebas para que la paciencia sea formada y fortalecida en nosotros. La manera de fortalecer la paciencia en nuestra vida es por medio de la prueba. Y la paciencia además es fruto del Espíritu, y la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo también. Entonces es una característica de un andar digno. Y la otra que decíamos es el amor. Es la base que sostiene todas las virtudes. ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor. ¿Sí? Y entonces Él permite soportar, aceptar a los hermanos con agrado y mantener la unidad. No debemos crear nosotros ninguna unidad, es mantener la unidad, la armonía en el cuerpo de Cristo. Y esto solamente lo hacemos por medio de ¿qué? Solo por medio del Espíritu Santo podemos vivir ese amor genuino, unidad en el Espíritu, como dice el versículo 3. Entonces, vuelvo y repito, Pablo aquí en estos versículos no está pidiendo crear una unidad. Dice, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No está diciendo, ay, ustedes como creyentes deben crear una unidad. No, es preservar la unidad que el Espíritu Santo ya ha producido. ¿Y cómo se preserva? Andando en humildad, mansedumbre, en paciencia, en amor, en paz. Así es que se mantiene, se preserva esa unidad. Y le suma ahí en el versículo 3, en el vínculo perfecto de la paz. ¿Por qué el vínculo perfecto de la paz? Porque es el ambiente en el que Dios puede obrar eficazmente en su iglesia. Como creyentes hemos sido llamados a vivir como nuevas criaturas, con una vida práctica coherente con nuestra posición. Y vuelvo y pregunto, amados hermanos, ¿nuestra vida diaria es coherente con nuestra posición como hijos de Dios? Si es del mismo nivel, si es del mismo peso, o usted es de esos que saca machete, o escopeta, o cuchillo, o si le dicen, usted dice una palabra doble, o si usted le hacen algo y una vez piensa en la venganza, o la paciencia, difícil de soportar situaciones, no quiere soportarlas, no le gusta vivir en humildad, siempre yo puedo, yo hago, yo llego, yo alcanzo. Pero es el Señor el que nos llama a que veamos que la manera de andar es como Él dice que debemos andar. Nos llama a que reconozcamos que debemos vivir como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Pero entonces a veces olvidamos qué es eso de andar, de vivir como nueva criatura. Estas virtudes mencionadas acá deben caracterizar nuestra vida. Y vuelvo y pregunto antes de continuar.
caracteriza nuestro andar diario estas virtudes de humildad, paciencia, mansedumbre y amor? Si lo caracteriza, eso respóndale usted allá con el Señor. La verdadera paz cristiana es la que persevera, o la que preserva, la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos el libro de Efesios, cuando vemos del capítulo 4 al capítulo 6, vamos a hablar, lo que dije hace 8 días, acerca de lo que es la parte práctica. Y todo lo que se relaciona con la salvación, la iglesia y el reino de Dios están basados en un concepto que nombra Pablo bastante ahí, que es el concepto de unidad. Y eso lo refleja en el uso que Pablo hace de 7 variaciones que vamos a encontrar de esa palabra uno en estos 3 versículos que siguen. La causa o base de la unidad externa es la unidad interna. Es decir, que la unidad práctica está basada en la unidad espiritual. Pablo no quiere que veamos lo que vamos a ir a ver del versículo 4 al 6 como áreas particulares de unidad, sino que él presenta aquí una lista de ellas: cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Entonces, el enfoque de Pablo, lo vamos a encontrar acá, está en la unidad que existe entre estos y cada uno de los otros aspectos de la naturaleza. Entonces vamos a ir mirando. La unidad del Espíritu es lo que vamos a encontrar acá, versículo 4 al 6. Todo esto para llegar, ahora sí, a entrar a lo que queremos entrar. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra más, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vamos a empezar a describirlos. Un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo, pues está refiriéndose nada más ni nada menos que al cuerpo de Cristo. La iglesia universal, en la cual todos los que hemos creído hemos sido puestos por el Espíritu Santo sin distinción de nacionalidad o clase social. Ahí usted lo vio en el capítulo 1, versículo 23, o en el capítulo 2, versículo 16. Vamos a mirarlo un momentico. Capítulo 2, versículo 16. De Efesios, ¿no? Que es el texto en el que estamos. Efesios, el capítulo 2, el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Reconciliar a quién? ¿Reconciliar a quién? ¿Recuerdan? A judíos y a quién? Y a los que no éramos judíos, y a gentiles. Entonces, un cuerpo no es solamente un conjunto de piezas, sino es un organismo condicionado, vivo. Entonces, de esta forma la iglesia debe manifestar su unidad, porque no somos sin movimiento, no somos estáticos. La definición de iglesia es una palabra en griego que dice eclesia, y la palabra eclesia habla de un organismo vivo, y aquí es lo manifiesta esta palabrita, que no hablamos simplemente de un conjunto de piezas, sino de un organismo coordinado. Y Pablo nos lo va a hablar más adelante, hablando de las coyunturas que hacen su trabajo, hablando de un cuerpo. Y no sé si usted ha notado que en Romanos, que en 1 Corintios capítulo 14, y aquí en este texto de Efesios 4, Pablo utiliza mucho el ejemplo del cuerpo humano, pero diciéndonos que así como el cuerpo se mueve, que así como el cuerpo es dinámico, en el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, no somos solamente un conjunto de piezas, sino un organismo coordinado, escuche bien, y un organismo vivo. Y de esa manera, como iglesia, debemos manifestar nuestra unidad. ¿A quién se manifiesta esa unidad? Entre nosotros mismos, pero se manifiesta esa unidad a los que no conocen al Señor. ¿Cómo se manifiesta? Soportándonos unos a otros, animándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, orando unos por otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, haciendo la función. Como cada miembro de nuestro cuerpo hace su función, cada uno de nosotros
tenemos una función que realizar en ese cuerpo. ¿Cuál es esa función? Eso es lo que Pablo nos va a enseñar más adelante acerca de los dones que Él ha dado, y nos va a nombrar cómo dio unos regalos específicos a la iglesia para ayudarnos a desarrollar en esa unidad y que cada uno podamos desarrollar nuestra función. Entonces no somos un organismo ahí o un conjunto de piezas, sino somos un organismo coordinado y un organismo vivo, y así manifestamos entonces nuestra unidad. Vamos a mirar un poco ahí en Efesios 4, no nos corresponde ese texto para enseñarlo hoy, pero lo vamos a leer. Efesios 4, versículo 15 y 16. Dice así: para que ya no seamos, ahí está, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, aquí está. Sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahí está, bien concertado, un organismo vivo, coordinado y unido entre sí. ¿Cómo? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando habla del versículo allí de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, coordinado, vivo, y cada uno haciendo la función que le corresponde. Ahora, usted debe preguntarse en esta mañana, ¿usted está haciendo la función que le corresponde al cuerpo de Cristo? ¿Sabe cuál es su función? Su función no es solamente asistir. ¿Recuerda usted un poquitico cuál es el objetivo o los objetivos principales de los grupos en casa? Y uno de esos es cuidado mutuo, esto que estamos hablando, cuidado mutuo. Si uno se alegra, los otros se van a alegrar. ¿Sí? Y si uno se entristece, el otro está escuchando y ora, y muy seguramente, como dice la palabra, también se va a entristecer, se va a doler por la situación del hermano. Es esto que nos está, parte de lo que nos está hablando el texto. Ahora está la otra palabrita, un cuerpo. Luego dice un espíritu. Un espíritu. Volvamos ahí al texto de Efesios 4, versículo 6. Versículo 4. Un espíritu. ¿A qué espíritu? ¿A cuál otro espíritu se estará refiriendo? Pues al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es el, por decirlo el agente de Dios para colocar a los creyentes en Cristo y así constituirlos en un solo cuerpo. Es por el Espíritu Santo que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Escúchelo bien, no hay un espíritu para los judíos y otro para los gentiles. No, el mismo Espíritu Santo para judíos y para nosotros que somos gentiles. ¿Qué es lo que no hace el Espíritu Santo? Él no reconoce distinciones. Si tiene una clase social elevada o menos, si es judío, si es gentil, ¿no? Él no reconoce ese tipo de distinciones, sino que obra en cada creyente de la misma manera. ¿Cuándo recibe una persona, el Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo mora en el creyente, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Ya lo hemos leído. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él, asimismo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuándo tuvimos al Espíritu Santo nosotros? ¿Cuándo? ¿El día que qué? El día que Él nos salvó. Está ahí. ¿Y está como? Como un sello. ¿Para qué sirve un sello? Usted que va tanto al médico, ¿cierto? Y que la fórmula para y usted llega después de hacer una fila de ¿cuánto? Una fila, coloquemos que usted se hizo una fila de 5 horas y ya llegó su turno, por fin. Y aquí está mi fórmula. Y llega y mira el de la ventanilla que le falta, ¿qué? El sello. ¿Sello? ¿Lo atienden o no? No. Y así usted puede estar ahí reclamando, peleando,
llamando a la superintendencia de salud, al vigilante. Usted puede llamar a quien quiera, pero lo hacen devolver. ¿A dónde? Imagínense, al médico que le coloque un sello. Y sucede que para sacar cita con ese médico otra vez, bueno, entonces el sello es muy importante, porque el sello, ¿para qué sirve? Repito, el sello me da que garantiza que sí es ese médico el que lo mandó. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros como ¿qué? Como un sello que garantiza. ¿Qué garantiza? Nuestra salvación, y que pertenecemos ¿a quién? Como el himno de ya pertenezco a Cristo. Entonces garantiza que somos salvos y garantiza nuestra salvación. Ahora, la pregunta que nos hacemos de esto de un espíritu, que es lo que nos ayuda a dar pasos en esta unidad, es: ¿usted anda en el Espíritu, en obediencia al Espíritu Santo? Y eso es lo que usted debe preguntarse en este punto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, digo: pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, usted anda en el Espíritu. Usted es obediente al Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Sería el otro punto. Porque para muchos andar en el Espíritu tiene que ver con volar, ¿cierto? Todavía no me alcanza a mí. Para algunos eso es andar en el Espíritu. Para otros, ¿qué más sería andar en el Espíritu? Lo externo es importante, pero lo han cuadriculado solamente a lo externo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Otra vez, ¿habla de qué? De conducta, de caminar, ¿sí? De vida práctica. Entonces, ¿qué es lo que guía mi vida? ¿Qué es lo que guía en su vida? ¿Nos debe estar guiando quién? ¿Nos debe estar guiando quién? La palabra, ¿cierto? Como dice Santiago 4, debo estarme sometiendo al Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, amados hermanos, si todos como creyentes estamos andando en el Espíritu, en obediencia al Espíritu Santo y en su poder, primero nuestra doctrina y luego nuestras relaciones serían purificadas y unificadas. La unidad espiritual que ya existe se manifestaría en la práctica, en armonía completa en el pueblo de Dios. Pero difícil a veces unidad de 30, de 40. Difícil la unidad. Y no es ni crearla, es preservarla en humildad, mansedumbre, paciencia, amor, en un vínculo que es el vínculo perfecto de la paz, dependiendo todo del Señor. Nadie más que nadie. El apóstol Pablo coloca el ejemplo ahí en 1 Corintios capítulo 14, bueno, capítulo 12, 13, sí, el 14, y él habla allí del cuerpo y dice, todos nos necesitamos, en esta unidad todos nos necesitamos. Los ojos no le pueden decir a los pies, oigan, no los necesito ya, ¿sí? O la mano no le puede decir a la otra mano, ya, chao, nos vemos, ¡tum!, no la necesito. ¿Sí? ¿Será que eso es así? No. ¿Todos somos qué? ¿Todos somos qué? Vean los miembros de su cuerpo, si son necesarios o no. Son necesarios, son importantes, ¿cierto? Y los cuida, los viste, se asea, se baña. Es igual en el cuerpo de Cristo. Si todos como creyentes andamos en obediencia al Espíritu y en su poder, primero nuestra doctrina y luego nuestras relaciones, entonces serían purificadas, serían unificadas. Lo que mirarían los otros, que no son creyentes, es un pueblo cristiano unido en Cristo. Claro que sí. La otra que dice, una misma, siga ahí en Efesios 4, una misma esperanza, ¿de qué? El único que está en Efesios soy yo. Yo creo que era el único. Ya. Yo creo que el único que estaba en Efesios era yo. Una misma esperanza. Así como no hay un Espíritu Santo para judíos y otro para gentiles, sino que es el mismo, no hay una esperanza para judíos y no hay una esperanza para gentiles, es la misma. Todos hemos sido llamados a la misma esperanza
de vida eterna en Cristo. Y hay un texto que vamos a leer aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 1 de Pedro. 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Y dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a que Jesucristo resucitó, nuestra esperanza es ¿qué? Real, verdadera, es viva, para una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Está reservada en dónde? ¿Está reservada en dónde? En los cielos para vosotros. Es una esperanza de vida eterna, esperanza en Cristo Jesús. Y es esa esperanza, es de esa esperanza que le debemos hablar a nuestros familiares no creyentes. Es de esa esperanza que debemos contarle al mundo, la esperanza que solamente hay en Cristo Jesús. Pensemos un momento en algo, la venida de Cristo. La venida de Cristo traerá la consumación de la gran obra de redención. Y esa es una esperanza que debemos anhelar nosotros como creyentes. En Romanos capítulo 8, versículo 23. Léalo un momento, por favor. Romanos, el capítulo 8, el versículo 23. Dice Romanos 8, 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿qué tenemos? Las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, vean lo que esperamos, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Venga, quiero preguntarle en esta mañana, Cristo es la única esperanza, pero usted está esperando la venida de Cristo. Nadie está esperando. ¿Usted sí está esperando que Cristo venga? Le da como susto. Uy, no, que sí, claro, que Cristo venga por ahí y vaya y me quede. Si usted se queda, le quiero decir una cosa, por cosas que se llegue a quedar, por cosas. Usted nunca creyó. Usted ha estado en la iglesia y nunca ha creído. Así que, reciba a Cristo entonces. Porque usted puede ser una persona religiosa, tradicionalista, costumbrista, creyéndose por ahí que es creyente y sucede que no es creyente. Como creyentes, claro que sí, debemos anhelar la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús, ven, ya, que venga. Ya, no me olvido de qué. Este cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía no está acá, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, amén. Esa es nuestra esperanza gloriosa. La siguiente palabrita en Efesios 4 es un Señor. Un Señor. Un Señor a quien todos los creyentes rendimos lealtad, ¿no? ¿A quién es? Al Señor Jesucristo. El Señor de todos los creyentes. Ahora, antes de seguir ahí, escúcheme bien esto. Jesús sí es su Señor. Y os digo, usted levantando manos, amén, aleluya, que Cristo sea mi Señor. Sí, Jesucristo es su Señor. Si Jesucristo es el Señor, ¿cómo se notaría eso? Antes de que lo digas, me decir un versículo que yo tengo aquí, el Señor, tú me lo colocó ahí. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí les estoy ayudando con la respuesta. Jesucristo es su Señor y usted dice, aleluya, Cristo es mi Señor. ¿Cómo se nota eso? En mi andar bien. ¿Y cómo es su andar? Y usted está como Cristo, aleluya, como Cristo en mi andar. Hechos 4.12, vamos aquí un texto aquí de Hechos 4.12. Tan importante que es el andar, ¿cierto? Porque es fácil andar como creyente, un buen creyente aquí sentaditos, cada 8 días en culto. Hasta en el grupo, eso es hasta fácil.
Pensamos que iba a ser más difícil. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es ese nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único Señor que puede salvar, porque Él es la cabeza del cuerpo. Él es el eje de la unidad en el cuerpo. Eso lo dice la palabra ahí en Corintios, en Romanos, en Efesios. Es el Señor Jesucristo que guía su vida. Porque podemos tener muchos señores, ¿sí? Podemos tener muchos señores. Y los podemos nombrar y no es que sea malo. El Señor trabajo no es que sea malo, pero se convierte en Señor. El Señor deudas, y no es que no haya que pagarlas, pero pues claro. El Señor, bueno, ahí dijo el Señor billete, ¿sí? El Señor celular, el Señor televisión, el Señor el que no perdona cumpleaños. Está bien que no perdone, pero ¿por qué no vino? Porque estaba celebrando cumpleaños. Me fui de paseo, me fui de viaje. Puede, pero todo tiene su orden. ¿Quién, Señor? ¿Cuál Señor guía su vida? ¿Cuál Señor guía sus pasos? Muy bien, sigamos ahí. Una fe. Una fe. Cuando el texto nos habla de una fe, puede referirse, tal vez, uno diría, a la fe con la que creímos en el Señor y su obra, ¿cierto? Pero está más relacionada esta fe que habla Pablo acá al cuerpo de verdades de toda la doctrina apostólica que hemos recibido. Una fe al cuerpo de enseñanzas, de doctrina de la palabra de Dios. No puede usted estar escuchando a un testigo de Jehová y luego venir y sentarse acá y decirme es que es igualitico. No es igual. No va a ser igual la enseñanza. Y no porque yo sea el que estoy enseñando, no. Porque no le están enseñando la doctrina de la palabra como es. A eso se me estoy refiriendo. Cuando dice una fe, es el cuerpo de doctrinas, pues una sola enseñanza que la palabra de Dios interpreta a sí misma, que no coloco por encima otros materiales, sino que está la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Judas, en el versículo 3 dice, la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y sabe cuál es la fe que una vez fue dada a los santos? La palabra de Dios. ¿En qué perseveraba la iglesia naciente en Hechos capítulo 2? En la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Esa fe, la palabra, una sola fe, un solo cuerpo de doctrinas. Y hay algo más ahí. Dice un bautismo. El simbolismo del bautismo, bueno, no se cambia y es igual para todos los creyentes. Usted cuando se bautizó se le explicó lo que simboliza el bautismo en agua, ¿cierto? Y el bautismo en agua simboliza la colocación de la persona que cree que es colocada en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso el bautismo es, con el bautismo se hace miembro de la iglesia local. Pero eso simboliza que ha sido colocada ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Entonces el bautismo representa también la identificación de nosotros como creyentes en el momento de creer. ¿Qué representa? ¿Recuerdan cuando lo bautizamos? ¿Qué explico yo cuando estoy bautizando? Cuando entra el agua está representando ¿qué? Que Cristo fue ¿qué? Sepultado. Y cuando la persona sale, que Cristo fue resucitado. Entonces como creyentes tenemos un solo bautismo. Se refiere también a la representación que se hace del bautismo del Espíritu, que se simboliza por el agua. Un bautismo. Y termina aquí diciendo, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Bueno, otra vez, no tenemos diferentes dioses. No es que el Padre es un Dios, y el Hijo es un Dios, y el Espíritu Santo es un Dios. En la doctrina siempre hablamos de que son tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. ¿Ya? Entonces no son diferentes padres. Dios es el progenitor de todos los creyentes sin excepción. Él es el Padre de todo aquel que cree. Él también está sobre todos. Él es soberano sobre todo creyente.
El Padre vive y actúa por medio de todos los creyentes y está en cada uno de nosotros. Mora en cada uno de nosotros. Por eso termina Pablo diciendo acá, un Dios y Padre de todos, que es en todos y por todos. Entonces, Dios como Padre, al lado del Hijo y del Espíritu Santo, es sobre todos, y por todos, y en todos. Es una declaración comprensiva que apunta a lo que Pablo viene hablando de la unidad divina, de esa unidad gloriosa, eterna, que el Padre da a los creyentes por su Espíritu, ¿a través de quién? De su Hijo. Somos creados por Dios, amados hermanos. Somos salvos por Dios, somos adoptados como hijos de Dios, somos controlados por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios, bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano que dice sobre todos, omnipotente por todos y omnipresente en todos. El andar del creyente debe ser marcado, debe ser una manifestación de su relación con el Señor. Y lo que hemos visto aquí en estos 2 versículos son estos 7 elementos de unidad que tienen su enfoque en las 3 personas de la Trinidad. Así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, así debemos ser nosotros como ¿qué? Como creyentes. No crear una unidad, sino preservar una unidad en un vínculo. ¿Cuál es? El vínculo perfecto de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No es diferente para unos y diferente para nosotros. Es el mismo, tal cual como está en la palabra de Dios. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Colóquese de pie, ahí, colóquese de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias. Dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, porque nos llamas a andar. Y cuando se trata de andar, estás hablando de nuestra conducta, de nuestra vida diaria en humildad, mansedumbre, paciencia y amor. No nos llamas a crear una unidad, sino a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y a que veamos estas características, estos elementos que tienen este enfoque en las 3 personas de la Trinidad: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y sobre todo te alabamos y glorificamos por esa esperanza gloriosa que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, que ya somos salvos, Señor, y esperamos ese momento de esa aparición gloriosa para estar contigo por toda la eternidad. Gracias por esta mañana, por este tiempo que nos has dado la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, siéntese ahí, por favor, y vamos a un momento de